Lo que pasa en Acacías está en Visión Noticias FM. Se trata de una situación que no vamos a mencionar nada diferente a los hechos que suceden. No estamos diciendo nada de ninguna campaña, ni por quién votó, ni nada. Es una situación que se presentó así y hay que tomarla. Ya mirará si a alguien le sirve o no esa información. A ver, les cuento. En estos días, un campeonato de fútbol aquí en el municipio de Acacías, pero tenía que ver con el municipio de Castilla la Nueva y de Guamal. Dentro del reglamento interno de ese campeonato de fútbol, don Hernán y nuestros seguidores dejaron una condición, y es que para poder participar en ese campeonato de fútbol, los integrantes de los equipos necesariamente tenían que tener la cédula inscrita para votar, ya sea o tenía que aparecer en el censo electoral de Acacías, de Guamal o de Castilla. Pues al parecer un jugador de uno de los equipos, muy habilidoso, que viene del departamento de Santander, incluso podría haber jugado en el Atlético Bucaramanga, uno de los mejores equipos de Colombia. Pues este hombre, él esperó hasta el día después de las elecciones para poder jugar, porque en el censo electoral su cédula parecía apta para votar en Barranca Bermeja. Efectivamente jugó y los otros equipos entonces entablaron la queja respectiva que su cédula no aparecía en el censo electoral de Acacías. Entonces regáleme la primera imagen, porque hoy, esta madrugada, cuando voy y busco ese número de cédula en el censo electoral, en el censo nacional, me aparece que está apto para votar en Barranca Bermeja, en un puesto de votación de Barranca Bermeja. Hoy, 4 de diciembre, esa cédula en el censo electoral nacional aparece para votar en uno de los puestos de votación en la mesa, bueno, no alcanzo a identificar, pero es de Barranca Bermeja. Bueno, entonces, pues todavía está en el censo. Cuando le dicen al equipo que efectivamente el señor, su cédula no aparece en el censo electoral de Acacías, pues él para la defensa, pues, y para salvar a su equipo, él presenta algo que se llama el certificado electoral. Regáleme entonces la imagen del certificado. Y entonces aporta este certificado electoral. Dice cédula de ciudadanía 13.852.474, que corresponde a Darwin J. Rengifo, meta departamento, municipio Acacías, puesto de votación, institución educativa Enrique Daniel, zona 01, mesa 0012, y está firmado por las personas que tienen que firmar en la mesa número 12 de la Enrique Daniel. Y entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué si esa cédula está en el censo electoral para votar en el municipio de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, cómo votó en Acacías? Y entonces vamos a buscar un poco más, y regáleme la tercera imagen, don Diego, y es que en la resolución 4767, esta resolución, recuerdan ustedes, que emitió el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, donde eliminó un poco de cédulas. Fueron aquí en Acacías, ¿cuánto fueron? Alrededor de 2.700. 2.700, entre 2.722 creo exactamente el número, donde dejó por fuera la cédula. Entonces, al parecer el señor la había inscrito en Acacías, ¿cierto? Pero, y aparece en las cédulas que estaban por transhumancia, porque es que además me puse a revisar el Sisbén, el Fosiga, y el señor tiene efectivamente el Sisbén y el Fosiga en Barranca Bermeja. O sea, todos los elementos que la registraduría utiliza para excluir las cédulas por transhumancia, como son las bases del Sisbén y del Fosiga, ese señor o esa cédula todavía aparece en Barranca Bermeja. Pues esa cédula fue excluida, al parecer fue inscrita, ¿cierto? Pero fue anulada, por eso fue anulada la cédula en esa resolución. Ahí la presentamos. Déjeme nuevamente, don Diego, la imagen de la resolución, la 27, para recordarles a ustedes, creo que la última, la 4767, es la resolución 4767 de la Registraduría del Consejo Nacional Electoral.
que sacó alrededor de 2.800 cédulas en Acacias. Gente que escribió la cédula Hernán, pero que le dijeron, usted no puede votar. Listo. La gente, algunas personas pasaron reclamaciones, habían 5 días para presentar las reclamaciones, eso decía la registraduría y eso decía el procedimiento, que habían 5 días para demostrar que aún así la cédula haya salido, digamos, anulada. Podría usted demostrar mediante otros elementos que efectivamente usted vivía aquí en Acacias y que podía votar. Entonces, pues, pero esas cédulas, para incluirlas, había que hacerlo a través de otras resoluciones. Así como una resolución es la que las anula, hay una resolución la que las incluiría. Curiosamente estuve buscando y no encontré ninguna resolución que habilitara a esa cédula para volver a votar. Encontré la resolución que lo anulaba del censo electoral, si fue que la inscribió, que lo anularía de la inscripción en Acacias y lo obligaba nuevamente a votar en Barrancabermeja. Cuando le anulan la cédula a una persona por transhumancia, lo que hacen es habilitarlo a que vote en el lugar que estaba previamente. En el caso de esa persona, para Bucaramanga, pero al final pudo votar en Acacias. Entonces surge esa duda, surge esa inquietud, ya será la registraduría, ya será la registraduría aquí en Acacias que explique por qué este señor, que aparece hoy todavía en el censo electoral en Barrancabermeja, sin embargo pudo haberla inscrito, pero aparece una resolución que le anuló la inscripción de esa cédula en Acacias, pero al final sí pudo votar. Esa es una cédula que votó en Acacias y que estaba inmersa en el tema de transhumancia. Entonces, estos son varios de los interrogantes que han pasado y que han quedado ahí en el ambiente con el proceso electoral del 27 de octubre. Recordemos, Hernán, que hace muy pocos días aquí presentamos una noticia donde la Registraduría Nacional ordenó la investigación preliminar. Al registrador municipal. Sí, una investigación preliminar, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente al registrador municipal le abrieron una investigación. Según esa información o según ese documento de la registraduría. Bueno, entonces esperemos a ver. Nosotros dejamos aquí desde el punto de vista periodístico lo que buscamos, lo que recabamos, las informaciones. Hoy esa persona, su base de datos de Sisbén, Infosigue y todo esto sigue apareciendo en Barrancabermeja. Hoy a las 6 de la mañana y en el censo electoral esa cédula sigue apareciendo para votar en Barrancabermeja y extrañamente votó en Acacias. Este es uno solo caso, no sabemos cuántos más pudo haber pasado. Recuerden que también el mismo día de las elecciones hubo algunos casos en que personas que iban a votar y no pudieron hacerlo porque alguien ya había votado por ellos. Hubo varios casos de suplantación. Presentamos el caso muy concreto de una candidata al consejo que no pudo votar por ella misma porque cuando llegó ya alguien había votado. Y conocimos también de un militar que estaba, pues los militares no pueden votar. Esas cédulas quedan, al igual que las que quedan por fuera del censo, quedan ahí congeladas. Pero él había hecho el trámite porque él ya se retiró del servicio activo de las fuerzas militares y él solicitó que le activaran su cédula para participar. Parece ser que le respondieron positivamente. Cuando fue a votar, extrañamente no pudo hacerlo porque ya alguien se le había adelantado. Alguien había madrugado para votar por él. Son varios casos los que se presentaron pues en Acacias